A todos de una manera muy especial, a todos los que nos miran y escuchan. Vamos a empezar una saga, la he denominado como título Amando a Papá, ¿verdad? Porque nosotros estamos confundidos. En nuestra cultura general creemos que amar es decir te amo, te quiero, darte un abrazo, darle algo de dinero. Y en realidad en nuestra cultura sí significa algo todas esas costumbres que tenemos nosotros aquí en la tierra, pero cuando ya nosotros tenemos de frente al Padre misericordioso, al Padre de las luces, el que no cambia, ya es muy diferente, ¿verdad? La cultura hacia Él es muy diferente. Él no se... Por supuesto que le agrada que le digas que te quiere, que lo amas, que eres todo para nosotros, pero él no se confía de eso. Él se confía de su palabra. Por eso vamos a aprender a amar al Padre de todos nosotros, como se debe, como Él puso en su palabra cómo debemos de amarlo, ¿verdad? Con nuestros labios nosotros podemos decirle que es lo único, que es lo máximo, pero con nuestros hechos desmentimos, con nuestro comportamiento decimos todo lo contrario. Por eso Él supo decir en Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y es que es así, pues nosotros estamos acostumbrados al te quiero papá, al que te quiero mamá, eres mi vida, no puedo vivir sin ti. Y son cosas que salen de las emociones, más no del verdadero sentir, que es una decisión, o el verdadero sentir de nuestro corazón, aunque la misma palabra dice que debemos de cuidar nuestro corazón. Ok, vamos a ir introduciendo de a poquito, ¿verdad? Ok, cuando viene Cristo a visitarnos, a cumplir con su misión, a morir por nosotros, Él dejó estipulado varias situaciones. Primero, Él vino a cumplir la ley. No vino a modificarla, no vino a derogarla, Él vino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley para que por medio de la ley venga su justicia y su gracia en el madero. Eso es otra prédica, ¿verdad? Pero vamos despacito, ok. Cierta ocasión le preguntan a Cristo, ¿y cómo hacemos para amar al Padre? Y el Señor, Dios Todopoderoso, Jesucristo, ¿verdad?, le responde lo siguiente: ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, ¿qué quiere decir eso? Entonces que para amarlo a Él, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, para amar a papá, tenemos que amarnos a nosotros mismos amando al prójimo, ¿verdad? ¿Y quién es el prójimo? Ya lo vamos a ver, pero ¿quién es el prójimo? No es tu hermano, no es tu familia, no es un conocido. El prójimo es, bueno, vamos a desmenuzarlo según la palabra, ¿verdad? Amar al Señor de todo tu Dios, de todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Nosotros creemos que nos amamos porque nos vamos de vacaciones, nos amamos porque dejamos de trabajar, nos amamos porque descansamos. En realidad nunca descansamos, la mente nunca descansa. En realidad tenemos que amarnos amando a nuestro prójimo. ¿Y quién rayos es nuestro prójimo? ¿Quién me puede decir, ahí está mi prójimo, o él de acá es mi prójimo? No, aquí va el meollo del asunto. Pero para que quede claro que para amar a papá, estoy empezando de atrás para adelante, para amar a papá, primero hay que amarnos a nosotros mismos para amar al prójimo, o amar al prójimo como a nosotros mismos, es lo mismo. Pero ¿por qué tenemos que amar nosotros a alguien para demostrarnos amor a nosotros mismos y a papá? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él nos amó primero.
O sea, todo amor que nosotros tengamos para con el Padre no es ni siquiera de nosotros, es de Él. Porque con el mismo amor que Él me amó, es con el mismo amor que yo lo amo. Por eso la Biblia dice que al que mucho se le perdonó, mucho amor. Porque mientras más tus deudas sean tan grandes, viene Cristo y te las perdona. Entonces tú dices, no, yo tengo que amar a ese hombre, porque me ha perdonado lo que nadie, nunca en la vida, ninguna persona, ningún instrumento jurídico, ninguna nación me pudo haber perdonado. Entonces eso que quede claro, le amamos porque Él nos amó primero, pero tenemos que ir despacio, desglosando cómo podemos amar a papá. Y lo primero que tenemos que hacer es amar al prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, cuando yo vea a mi prójimo, tengo que verme a mí. Si yo veo al prójimo necesitado, si yo veo al prójimo caído, si yo veo al prójimo en el suelo, en el piso, derrotado, yo tengo que verme como que si yo fuera esa persona. Porque si yo no lo veo así, no puedo amarlo. Porque ¿quién de nosotros se despierta un día y dice, voy a ser miserable, voy a ser pobre, voy a tirarme al piso? Nadie. Todo el mundo se despierta con la expectativa y dice, voy a ser diferente, voy a ser nuevo, voy a seguir a papá, voy a obedecer la Biblia, voy a obedecer su palabra. Todo el mundo se despierta con esa expectativa. Y si tenemos nosotros esa expectativa de ser mejor cada día para Él, entonces tenemos que ponernos en los zapatos y en los pies del prójimo. ¿De quién necesita nuestra mano? Por eso que cuando alguien esté caído, por favor, nunca lo juzgue. Cuando alguien esté en pecado, nunca lo juzgue. Tranquilo, solo ora por él y siga adelante. Dice Cristo que le preguntaron en Lucas 10 del 25 al 37. Esta es la parábola del buen samaritano. Dice que Cristo le preguntaron a Cristo, bueno, ¿y quién es nuestro prójimo? Viene Cristo y dice algo fenomenal. Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Oye, esos ladrones sinvergüenza, si todavía habían existido hasta en el tiempo de Cristo, los bendecimos. Hace poco nos robaron la moto con mi esposa y la verdad que estamos orando por ellos para que Dios tome control y salve su vida. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. La palabra medio muerto en realidad no cabe ahí, sino casi muerto. Así lo dejaron. Bueno, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió largo. El sacerdote, quiere decir que algún líder, algún hermano de la iglesia, un reflejo, ¿verdad? Ve a alguien, lo que hace es irse a un lado y sigue su camino. Así también llegó a aquel lugar un levita. ¿Un levita qué es? Un levita es figura de un cantante, de un músico, de esos que solo piensan en él, de esos egocéntricos que creen que Dios le ha dado dones y no saben que todo lo que Dios da es para la gloria de Él. Que si Él, por eso la Biblia dice que todo don perfecto, la Biblia dice que todo don perfecto, toda buena dádiva viene de papá. Nada es de nosotros. Que yo sé tocar piano, que yo sé tocar acá, que yo sé cantar. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Todo es por Él y para Él, dice la Biblia. Ok, el levita viene, pero el levita dice que se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él y se acercó y le curó las heridas. Presten atención, por favor. Ok, viene un hombre que bajaba a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, de varios, dice la Biblia, y le quitaron la ropa, se despojaron de la ropa, los despojaron de todo y dejándolo casi muerto, lo dejaron en el piso. Ahora, en ese tiempo no había pistolas, en ese tiempo lo que había eran cuchillas, dice, según la cultura de los judíos, que los ladrones tenían como espuelas, como lanzas, que te desgarraban la piel, te desgarraban todo. En ese sentido, pues, este señor tuvo que haber sido cortado de varias maneras y la sangre tiene que haber sido por chorro que le salía.
tanto así que el primero dice que lo vio. No, la Biblia no registra eso, pero yo puedo indicar, porque él se apartó. Quiere decir que él se asustó de ver a este hombre lleno de sangre, lleno de heridas, ¿verdad? Quizás nunca en su vida había visto eso. Llegó y se hizo por un lado y se fue. Luego un levita lo rodeó, dice, lo rodeó. El levita, a lo que llegó, de repente quiso ayudarlo, de repente vio y dijo, ¿quién es este hombre que está en medio de la nada? Está herido, ¿qué puedo hacer yo? No, yo mejor me voy antes que me echen la culpa a mí que yo he sido. De repente puede haber sido eso, ¿verdad? Pero llegó alguien y la Biblia dice que fue movido en misericordia. ¿Ok? Cuando tú encuentras a tu prójimo, tú vas a ser movido en misericordia. Dios te va a guiar para que tú le sustentes, para que tú le des la mano, para que tú le ayudes en cualquier situación contraria que él tenga. Ahora, ¿quién es mi prójimo? Aquí va, vamos despacito, por favor. Dice que cuando llegó él, se acercó, le puso aceite a las heridas y las vendó. Ahora yo les pregunto, ¿quién anda por medio de la nada con aceite y con vendas? Si no es alguien que sabía de sanación de heridas, tipo doctor, tipo enfermero en la actualidad, alguien que vio un curso, alguien que tenía conocimientos médicos, alguien que podía parar esa sangre, alguien que podía limpiar esa sangre, alguien que podía curar esas heridas, ¿verdad? ¿Quién era? Era este hombre. Este hombre, la Biblia dice que curó las heridas con vino y aceite y luego las vendió. Las vendó todas las heridas, y luego lo sanó. Increíblemente, este señor cogió y lo puso en su cabalgata, lo puso en su asno, porque muy pocos tenían caballo. El caballo era muy caro en ese tiempo. La mayoría tenía asno porque era pagable el asno. Tenían mulas, también se decía en ese tiempo, ¿verdad? Entonces viene y lo pone allí en ese lugar, en la cabalgura, y lo llevó a un alojamiento, dice la palabra. Lo llevó a un alojamiento, se podrá decir en estos tiempos algún subcentro, algún hotel con cuidados, ¿verdad? Él lo llevó, se acercó y le dijo al señor del hotel que lo cuidara, le dejó una moneda y luego le dijo, yo ponga a este hombre y todo lo que consuma, yo se lo pagaré el día de mañana. Ok, ¿quién es mi prójimo? Aquí va. Mi prójimo es el que necesita no solamente de mis recursos, sino también de mis conocimientos. ¿Por qué no ayudó el primero? Porque no tenía los conocimientos. Se asustó. El levita se acercó queriendo ayudar, pero no pudo porque no tenía vendas, no tenía aceite, no tenía vino. Pero llegó el buen samaritano, como lo dice la parábola, llegó y tenía las vendas, tenía vino, tenía aceite, curó las heridas, tenía el conocimiento, porque no es de curar por curar, hay que saber cómo curar las heridas, tanto así que al día siguiente ya el Señor se sintió mejor y se fue. Entonces, mi prójimo no es mi hermano, no es mi familia, no es mi pastor, no son mis vecinos, no, es alguien que Dios pone en tu vida, que no solamente necesita de tus recursos, sino también de tu conocimiento, que necesita ayuda de tu mano, de lo que tú le puedas brindar. Quizás eres un puente para que él trabaje en algún comisariato. Quizás eres un puente para que él emprenda, para que él conozca de agricultura. Quizás tu prójimo necesita una ayuda económica. Quizás tu prójimo necesita de ti porque tiene algunas dudas con respecto de algunos temas. Ese es tu prójimo. Tu prójimo es el que necesita específicamente de lo que Dios te ha dado a ti. Dios nunca te va a dejar cero
¿Por qué? Porque tú tienes prójimo a quien bendecir. Por eso la Biblia dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Yo veo, hay gente que se pone contenta porque recibe. Qué bueno que reciba. Pero más grande que recibir es dar. Es dar sabiendo que todo lo que nosotros tenemos es del Padre. Ese es el prójimo, el que necesita de ti, el que necesita cuando él está solo, cuando no tiene a nadie, hasta la familia lo ha desechado. Ahí eres tú. Hay áreas en nuestras vidas que solo nosotros las conocemos. Hay áreas en nuestras vidas que hay personas que conocemos que solo nosotros las hemos visto de dónde han salido. Hay áreas donde nosotros, quizás oscuras, pero Dios nos ha sacado de ahí para que saquemos a otras personas que hoy se encuentran ahí. Ese es mi prójimo. Si Dios me sacó del alcoholismo, tengo que sacar a prójimos del alcoholismo. Si Dios me sacó de tanta inmundicia, de tanto lodo cenagoso, yo tengo que ir atrás de personas, porque esos son mis prójimos, los que necesitan de mi conocimiento, de lo que Dios me ha dado en esa área, de lo que yo tengo para darle. ¿Por qué? Porque yo ya estuve ahí, porque Dios me ha dado algo para darle a ellos. Por eso nosotros tenemos que siempre orar, tenemos que nosotros siempre buscarlo a Dios para tener algo que darle a las personas. Las personas siempre están necesitadas, siempre necesitan de algo. Es increíble que este señor, el buen samaritano, luego que lo venda a una persona desconocida, ojo, el samaritano no lo conocía, pero nosotros creemos que el prójimo es a quien yo conozco, a quien yo veo. No. En cierta ocasión me encontré a un señor, creo que fue en Daule, un señor me decía que vino a hacer un negocio a Daule, y no sé si es Daule un milagro, pero bueno, estaba en el terminal, me decía, no tengo para el pasaje, me dice, vine a hacer negocios, y me robaron. Los mismos que me hicieron hacer negocios, se me llevaron lo que traje a vender y no tengo ni para devolverme. Imagínate, me dice a mí, y yo andaba con mi esposa y le fuimos a comprar un pasaje a él, y él se regresó. Ese es tu prójimo. Yo no lo conocía, ni sé cómo se llama por último, señor. Y por último, el pasaje nunca me lo va a devolver. Pero eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Por eso siempre tienes que tener algo para dar. Algo, porque la gente siempre busca al que tiene algo para dar. Y ese es tu prójimo. Mira lo que hace este señor. Este señor no conoce a esta persona, lo venda, le pone aceite, le pone vino, la cura bien, como un doctor, ¿verdad? Lo trepa a la cabalgata, casi muerto, dice la Biblia que estaba, casi muerto. Lo trepa al asno, y él, imagino que se fue caminando con el asno montado el Señor, ¿verdad? Porque el Señor no podía ni caminar, no podía hacer nada, estaba medio muerto. Luego que ha curado todo eso, va a la fonda, va al hotel y le dice, tome, sacó un dracma y le dice, tome, denle de comer, denle todo lo que él pida, que yo mañana que pase por aquí, yo mañana que pase por aquí, yo le cancelaré. Prácticamente hacerle esto a un desconocido es solamente pudo haber pasado porque Dios lo movió a misericordia. Por eso que es necesario nosotros siempre aprender, siempre estar llenas de buenas vibras, estar predispuestos a servir. Nosotros tenemos años sirviendo, no hemos sido perfectos, por supuesto, pero Dios ha estado ahí guardándonos y cuidándonos. ¿Quién es tu prójimo? El que necesita de ti, de lo que tú portas, de lo que tú eres. Quizás eres un buen guitarrista, enséñale a otros. Ese es tu prójimo. Quizás eres un buen pastor, eres un buen líder, enséñale a otro. Quizás eres un buen vendedor de naranja, enséñale a otro. Enséñale cómo pescar, a salir adelante. Ese es tu prójimo, a quien necesita de lo que tú tienes, de lo que Dios te ha dado por dentro, tantas cosas, esas situaciones, dones, y eso es lo que tú tienes que dar. Este señor, imagino que a lo que se despertó el día siguiente en el hotel, lo que hizo fue, wow, yo pensé que estaba muerto, pero ahora estoy vivo.
tipología de Cristo Jesús, que nos coge a nosotros, que siempre estamos muriendo, siempre queremos salir adelante, pero no se puede. Siempre decimos, Señor, no te voy a fallar, y le fallamos. Siempre decimos, Señor, ya no lo voy a hacer, y lo volvemos a hacer. Siempre le decimos, Señor, cámbianos, pero nosotros somos los primeros que no queremos cambiar. Tipología de Cristo, porque Él puede hacerlo con nosotros. Efesios 3:20 dice que aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos o pedimos, según el poder. Hay otra que me gusta que dice, y aquel que comenzó la buena obra en nosotros tiene el poder para terminar. Y yo creo en ese Cristo. Yo creo en ese Cristo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo más grande de toda esta historia? Lo más grande de toda esta historia es que que el samaritano le vendaba, le ponía aceite y le ponía vino en las heridas de este señor, le estaba diciendo a papá, te amo. Le estaba diciendo, papá, tú eres lo más grande que yo tengo en esta vida. Y si tú me has dado a mí, ¿por qué no le puedo dar yo a esta persona? Yo no la conozco a esta persona, pero yo te estoy vendando. Yo te estoy vendando porque yo tengo un Padre a quien amar. Ayudar al prójimo, ayudar a tu prójimo, es decirle a papá, sin palabras, que lo amas. Que lo amas amándote tú mismo. Porque ¿cuál es la esencia y el valor del ser humano? ¿Ah? Mientras hay muchos que se matan entre ellos, mientras hay muchos que se odian entre ellos, mientras hay muchos que se sicarean entre ellos, nosotros como iglesia, tú y yo, tenemos que demostrarles que hay amor en Cristo Jesús, que no importa lo que nos hayan hecho, tiene que haber perdón en nuestros corazones y vendar esas heridas para que ellos puedan venir a los caminos de Cristo. Eso es ser el prójimo, eso es amar a Dios, eso es amar a Dios amándonos a nosotros y amando a nuestro prójimo. Este es el primer te amo de papá, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo podemos ver a una persona que no tiene zapatos y nosotros teniendo 3, 4? Démosle. ¿Cómo podemos ver a alguien que necesita y decirle no? Es que me han fallado muchas personas, hermanos. Muchas personas, no importa las personas que nos hayan fallado. Si a Dios le fallamos todos los días, si a Cristo le fallamos todos los días, ¿por qué no podemos perdonar a otros? Yo le pido perdón públicamente a todas las personas que yo les he fallado, todas las personas que han confiado en mí y no les he podido dar lo que ellos me han dado. Quizás las puertas se me han cerrado, pero la Biblia dice que cuando unas puertas se cierran, otras se abren. Y estoy esperando esas otras puertas para poderlos bendecir. Perdón por mentirles, perdón por decirles cosas que no son. Perdónenme, se los pido en el nombre de Jesús. Ese es tu prójimo, el que necesita de ti, de tus recursos, de tu conocimiento, de tú como persona, de tu palabra, de tu abrazo, de tu comprensión, de tu cariño, de tu hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué haces? Ese es tu prójimo, quien necesita de ti como tú no tienes idea. No todo el mundo es tu prójimo. No confundas tu familia con tu prójimo. No, la familia es una responsabilidad. Aquí hay que darle de comer a todos, aquí hay que sostener la casa, aquí hay que darle de vestir a los hijos, hay que echar para adelante, pero eso no son mis prójimos. Una cosa es responsabilidad, otra cosa es el prójimo. Quizás a personas que ni conozca he bendecido. Quizás no se acuerden de mí. Y es lo de menos. Contra que le den la gloria a papá. Ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo. El que necesita de ti. Quizás sabes editar videos, quizás sabes hacer canciones, quizás, qué sé yo, lo que tú sepas hacer, pero hay alguien que está necesitando de ti. Y no digas que no, mira a tu alrededor, ora a Dios que te ponga las personas, y te vas a dar cuenta que hay personas que necesitan de ti, de esa invitación a la iglesia, de esa invitación a orar, de que lo visites en las casas de ellos. Espero que el Señor nos levante para poder trabajar en su viña. Ese es tu prójimo, el que necesita totalmente de ti. No,
No es con el pastor, no es con el hermano, no es con el otro, no es contigo. El prójimo es contigo, es para ti el prójimo, es tu bendición, es la manera. Papá te pone un prójimo ahí, ¿sabes para qué? Para que le digas que lo amas. ¿Sí? A Cristo le dijeron: ama a Dios todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y haciendo esto me amarás. El prójimo que te da Cristo, o los prójimos que te da Cristo a ti, es para que tú le digas que le amas. Puedes decirle 1000 veces, pasar toda la noche diciéndole te amo, pero haciendo esto verdaderamente le estarás diciendo te amo, porque el amor no es solo con palabras, el amor es con hechos. Por eso la Biblia dice en 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Imagínate que no haya venido Cristo a morir por nosotros, sino que escuchemos a un abuelo cielo diciendo te amo. No, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que por medio de Él haya salvación y vida eterna. Eso es amar, es con hechos, es demostrar, es quedarme sin plata, pero que ellos estén bien, porque yo sé que Dios de aquí me va a sacar. Eso es amar al prójimo. Y amando, mira, amando al prójimo, es que cómo tú vas a decir que te amas. Y amándote a ti, es que vas a amar a papá. Porque Él nos amó primero. Tienes que darte cuenta que tú no eres cualquier cosa, que eres un hijo de Dios, que eres sacerdote, eres un ungido, eres entre el propósito más grande que Dios haya hecho, ese eres tú eres la herramienta que Dios necesita. Por eso necesitas amarle a Él, y amándolo a Él es amando a tu prójimo como a ti mismo. Solo date una idea, si tú estuvieras por la calle sin zapatos y sin trabajo, ¿no te gustaría que te ayuden? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo haces? Hazlo con quien encuentre, con quien Dios te ponga, dale la mano. Si me falló 1000 veces, dásela 1001 vez. No importa cuántas veces. La Biblia dice que el que da al pobre a Jehová le presta. Vamos a amarlo a Dios, amando a nuestro prójimo, diciéndole: papito lindo, te amamos con el corazón, con los labios y con los hechos. El prójimo es alguien que está esperando por ti. Bendiciones a todos ustedes. Cuídense mucho.